Explorando. 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 El renderizado de imágenes tridimensionales es una técnica que se ha popularizado a través de los videojuegos, que consiste en dibujar imágenes tridimensionales proyectadas en una pantalla bidimensional. Normalmente cuando vemos una imagen de un videojuego o una gráfica, por ejemplo, lo que estamos viendo es una serie de puntos proyectados de tal manera que al rotarlo puede darnos la impresión de que el objeto es tridimensional. Sin embargo, este objeto se está dibujando siempre en una pantalla que solamente consta de 2 dimensiones. Por lo general, para dibujar una figura como esta, es necesario simular el efecto de la luz chocando con cada punto de la superficie de lo que queremos dibujar. Una técnica que tiene bajo costo computacional y que es la más comúnmente utilizada es llamada la rasterización. La rasterización parte del supuesto de que cualquier superficie la podemos descomponer en un conjunto de puntos. Por ejemplo, si tenemos aquí una superficie, esta superficie podríamos dividirla en pequeños segmentos y cada uno de estos segmentos podemos separarlos en triángulos. Por ejemplo, si tenemos aquí esta serie de puntos, podríamos representar este segmento como 2 triángulos, donde aquí tenemos nuestro primer triángulo y aquí tenemos un segundo triángulo. Cuando dibujamos utilizando triángulos, tenemos la ventaja de que esta superficie tridimensional se puede descomponer en pedacitos que solamente son planos dentro de este espacio tridimensional. Y una vez que tenemos estos planos, podemos hacer operaciones de geometría analítica, como por ejemplo, calcular la normal a esta superficie y por ejemplo, calcular cuál es la cantidad de luz que se verá reflejada en esta superficie. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí una especie de luz que está iluminando y la luz va en esta dirección, si queremos calcular cuál sería la cantidad de iluminación que recibe un dado triángulo, solamente tendríamos que obtener el producto cruz entre ambos vectores. Esto nos dará la cantidad de luz que se ve reflejada en cada uno de los elementos de esta superficie. Esta técnica tiene la ventaja de que un modelo tridimensional lo podemos representar por un conjunto de puntos, tal como tenemos en este archivo que contiene un modelo tridimensional de una cabeza humana, y esta serie de puntos representan los vértices del modelo tridimensional. Una vez que tenemos la lista de vértices, podemos agruparlos para formar triángulos, donde aquí tenemos indicados cuál es el vértice que corresponde a cada triángulo. Por ejemplo, si graficamos esta serie de puntos, obtendremos una figura como esta que representa todos los vértices del modelo tridimensional. Ahora, si dibujamos las líneas que corresponden a cada triángulo, vamos a tener una figura como esta. A partir de esta serie de triángulos, podemos hacer algunas operaciones para calcular la intensidad de la luz que se ve reflejada y posteriormente podemos agregar una textura logrando este modelo tridimensional. El algoritmo de rasterización, sin embargo, tiene un problema, que es un algoritmo muy poco realista de cómo funciona la luz. Por ejemplo, en este algoritmo solamente estamos considerando una colisión de la luz con cada uno de los vértices. Sin embargo, sabemos que esto no suele ser así. La luz suele reflejarse y suele difractarse, produciendo efectos que no pueden ser simulados con un modelo tan simple. Esto lo hace poco práctico para hacer visualizaciones más avanzadas. En esta clase veremos cómo dibujar un agujero negro y todos los efectos de desviación de rayos de luz debido a la relatividad, simulando cada una de las trayectorias de un rayo de luz. Para esto vamos a utilizar una técnica llamada Ray Tracing o en español trazado de rayos. El objetivo es el siguiente: vamos a lanzar un montón de rayos y vamos a simular su trayectoria a fin de ver cuál es la colisión de todos estos rayos con los objetos que componen nuestro mundo, y así podremos hacer una reconstrucción de la imagen a través de todos los rayos que han sido lanzados y simulados en este sistema. Para realizar este proyecto me estaré basando en este libro de Peter Shirley
que se llama Ray Tracing in One Weekend. Esto es una introducción muy corta y rápida de cómo crear un Ray Tracer funcional en el lenguaje de programación C++. Nosotros lo vamos a modificar para poder hacer una simulación de la desviación de los rayos alrededor de un agujero negro debido a efectos relativistas. En esencia, un Ray Tracer es un modelo que simula las colisiones entre rayos de luz con objetos que están dentro de un mundo virtual que será simulado. Un modelo de un Ray Tracer suele contener al menos 3 elementos. El primero es un sistema de coordenadas, el cual vamos a colocar aquí con coordenadas 0,0,0, y desde este punto se van a emitir rayos de luz, los cuales pasarán a través del segundo componente, que será una pantalla donde se realiza la proyección de la imagen una vez que los rayos han sido lanzados. Aquí en esta pantalla vamos a estar almacenando el color obtenido de la simulación de cada uno de estos rayos. Y por último necesitamos objetos dentro de nuestro mundo. Aquí lo que tenemos es un objeto que tiene forma de esfera, el cual va a producir un rebote cuando un rayo de luz incide sobre este. El algoritmo consiste en lanzar un montón de rayos de manera que atraviesen cada uno de los píxeles de esta pantalla y calcular cuál va a ser la atenuación de cada uno de estos rayos debido a las colisiones o difracción que experimenta cada uno de estos rayos al interactuar con los objetos dentro del mundo. Por ejemplo, veamos el efecto de lanzar una serie de rayos a través de la pantalla y veamos dónde colisionan los rayos, y vamos a dibujar, dependiendo de si colisiona o no con el objeto, de color diferente en cada punto de la pantalla. Por ejemplo, lancemos este rayo, veamos dónde colisiona y asignémosle una nueva dirección según el punto de colisión. Podemos repetir esto varias veces hasta que lleguemos a una imagen que satisface nuestros límites de tolerancia de fidelidad. Por ejemplo, lanzando una serie de rayos, podemos dibujar la esfera que tenemos aquí frente al sistema de coordenadas y la pantalla, y nos quedaremos con una imagen que es la proyección de este objeto en el espacio bidimensional de la pantalla. Vamos a comenzar nuestro proyecto abriendo Visual Studio o el IDE equivalente que tengan dentro de su sistema. Y dentro del IDE vamos a crear un nuevo proyecto del tipo aplicación de consola. Aquí, por ejemplo, dentro de Visual Studio tengo este proyecto como una plantilla que podemos seleccionar, y vamos a darle a siguiente y le vamos a dar el nombre de Schwarzschild Ray Tracer. Creamos el proyecto y lo que vamos a obtener sería un archivo de código fuente como este que tenemos aquí. Vamos a borrar estos comentarios que fueron generados automáticamente para quedarnos con solamente esto, y dando compilar y compilar solución, o por su atajo del teclado control mayús B, podremos compilar este archivo para generar nuestro primer ejecutable. Al iniciar nuestro proyecto tendremos una serie de archivos dentro del directorio donde está almacenado. Por ejemplo, aquí he creado el proyecto dentro de este directorio y tenemos esta serie de archivos. El primero de los archivos es el archivo de código que se ha creado automáticamente al iniciar nuestro proyecto, y los demás archivos son dependencias de Visual Studio que utiliza para poder cargar el proyecto. Antes de iniciar nuestro proyecto, sin embargo, tenemos que agregar unas cuantas bibliotecas que nos van a facilitar algunas operaciones dentro de nuestro proyecto. La primera de estas bibliotecas consiste en una biblioteca que se dedica a cargar imágenes y es conocida como STB. STB es un repositorio con muchas bibliotecas para diferentes usos, y por lo general están relacionadas con la decodificación de imágenes o algunas operaciones especiales, por ejemplo, también de decodificación de audio. La biblioteca que vamos a utilizar es STB-Image, que nos va a permitir cargar imágenes en diferentes formatos de archivos. Esta biblioteca la podemos descargar directamente de GitHub, sin embargo aquí lo vamos a añadir directamente a partir de una serie de archivos que yo les voy a proveer. Otras bibliotecas que vamos a añadir van a ser una biblioteca para escribir archivos de imágenes en formato BMP, una biblioteca para manejar archivos dentro de nuestro proyecto, una biblioteca para dibujar una barra de progreso, generación, y por último
otra biblioteca para generación de números aleatorios. Una vez que tenemos recolectadas estas bibliotecas, las podemos añadir a nuestro proyecto, primero añadiendo los archivos de encabezado, dándole clic derecho, agregar, elemento existente, y aquí vamos a copiar todas estas bibliotecas dentro de nuestro proyecto. Y por último, vamos a seleccionar todos los archivos que tienen la extensión .h. Con esto vamos a tener ya incluidos todos los encabezados. Y por último, la biblioteca que realiza la generación de números aleatorios tiene un archivo el cual tiene implementaciones de las operaciones que se han declarado en el archivo de encabezado, y esto lo vamos a agregar dándole clic derecho a archivos de origen y seleccionando agregar, elemento existente, y por último seleccionamos random gen, el cual ya será incluido aquí. Vamos a iniciar el proyecto primero generando una imagen de prueba para asegurarnos de que todo ha sido cargado correctamente. Comenzamos primero incluyendo el encabezado del código que escribe los archivos .bmp, que en este caso es BMP Writer. Una vez que lo hemos incluido, vamos además a añadir una línea que les va a decir a nuestro código que vamos a utilizar el espacio de nombres de la biblioteca estándar de C++. Es decir, vamos a escribir using namespace std. Y una vez que tenemos esto, podemos llamar a nuestro generador de archivos .bmp, y para esto vamos a borrar el hola mundo que está aquí escrito por defecto, y vamos a crear una instancia del escritor de BMPs, es decir, una instancia de la clase BMP Writer. Para esto primero vamos a declarar el tamaño de la imagen que vamos a generar. Vamos a crear una imagen con 200 píxeles de anchura y 100 píxeles de altura. Una vez que hemos hecho esto, vamos a crear un nuevo objeto del tipo BMP Writer, el cual vamos a inicializar con la ruta donde vamos a guardar nuestro archivo, que para este caso vamos a escribir simplemente un archivo de prueba, test.bmp, y le vamos a dar el tamaño nx y ny de la imagen. Una vez que hemos creado nuestro escritor de archivos .bmp, lo que necesitamos es agregarle elementos a este archivo. Para esto vamos a escribirlos línea por línea. Vamos a iniciar el procedimiento de dibujado de esta imagen con un for, el cual va a recorrer cada una de las líneas de todas las que hay dentro del tamaño vertical de la imagen. Es decir, vamos a escribir un for que va a dibujar cada uno de los 100 píxeles que corresponde a cada altura dentro de la imagen. Dentro de este for, lo que vamos a hacer es llenar un vector que va a contener elementos del tipo BMP pixel, siendo cada uno un píxel dentro de nuestra imagen. Para añadir varios elementos dentro de BMP pixel podemos utilizar un vector. Este vector lo añadimos incluyendo el encabezado correspondiente llamado vector, y procedemos a crear un vector que contenga elementos del tipo BMP pixel, y a este vector le vamos a llamar line, que representa una línea dentro de nuestra imagen. Ahora, una vez que tenemos este elemento, lo que tenemos que hacer es añadir cada uno de los elementos horizontales. Para esto podemos crear otro for, el cual recorre la imagen horizontalmente. Este for sería for in i igual a 0, y va a ir desde 0 hasta nx y va a aumentar en una unidad en cada paso. Por último, tenemos que calcular los valores que corresponden a la intensidad del color rojo, verde y azul de cada píxel. Para esto vamos a crearlos de tal manera que generen un bonito gradiente de imagen. Es decir, vamos a calcular cada uno de los valores R, el cual lo vamos a calcular haciendo la división entre la coordenada horizontal y el total de filas horizontales para R, similar en el caso de Y, y vamos a dejar el color azul constante.
Una vez que hemos calculado esto, vamos a convertirlo a valores enteros, debido a que cada píxel dentro de una imagen BMP solamente puede contener valores entre 0 y 255 por cada canal de color. Es decir, que cada uno de estos valores R, G y B van a ser multiplicados por 255 a fin de obtener un número entero que esté dentro de este rango. Para esto vamos a calcular IR, que va a ser la multiplicación entre 255.9 y R, y lo mismo para los demás colores. Una vez que tenemos estos valores calculados, podemos llenarlos dentro de un elemento del tipo BMP Pixel, el cual vamos a llamar Pixel simplemente, y vamos a asignar cada uno de los valores de R, G y B. Y una vez que tenemos los valores asignados, vamos a simplemente añadirlo al vector llamado línea. Y por último, para dibujar esta línea, lo que vamos a hacer es que una vez que hayamos salido del for, vamos a llamar al BMP Writer y vamos a pedirle que nos escriba esta línea. Para esto escribimos line.data. Ya una vez que hemos escrito todas las líneas, lo que vamos a hacer es cerrar el archivo y termina nuestro programa de prueba. Al ejecutarlo podemos ver que el programa no produce ninguna salida en la terminal. Sin embargo, si vamos al directorio donde se encuentra el código fuente, veremos que hemos creado con éxito una imagen que es el gradiente de colores que nosotros hemos especificado, tal como tenemos aquí. El siguiente diagrama muestra una esquematización del proyecto que vamos a realizar. En la raíz tenemos el componente que genera los números aleatorios que ha sido proveído en los archivos de código que acompañan este proyecto. La primera clase que tendremos que implementar será una clase que haga operaciones vectoriales de 3 dimensiones, la cual llamaremos Vector3. Posteriormente, con Vector3 implementado, podremos implementar una clase que haga una abstracción de un rayo individual, y esta clase se llamará Ray. Vamos a implementar ambas clases para comenzar. Para implementar la clase de Vector3, vamos a crear un archivo de encabezado. Para esto, vamos a dar clic derecho en Archivos de encabezado, Agregar, y vamos a agregar un nuevo elemento. Y seleccionaremos que este nuevo elemento sea un archivo de encabezado con extensión .h, el cual vamos a llamar Vector3. Ahora bien, ¿qué debe contener esta clase Vector3? Bueno, lo primero que tiene que contener serán los encabezados necesarios para poder hacer operaciones aritméticas. Para esto vamos a incluir el encabezado CMAT. Asimismo, vamos a incluir un encabezado que nos permita escribir el resultado de alguna operación en la consola. Si es que falla, para esto utilizaremos include IOStream. Y por último, necesitamos incluir la clase generadora de números aleatorios, debido a que Vector3 deberá implementar también una operación que genere un vector tridimensional aleatorio. Para esto vamos a añadir el encabezado de generación de números aleatorios, el cual es randomgen. Una vez que tenemos estos encabezados añadidos, vamos a empezar la implementación de la clase Vector3. Para esto vamos a declarar una clase del tipo Vector3 y vamos a comenzar llenando las variables y métodos que son públicos. Lo primero que necesitamos son un conjunto de variables que nos representen el vector tridimensional.
Para esto vamos a crear una lista de variables float, la cual tendrá 3 elementos. Esta lista la podremos inicializar o bien con elementos vacíos, utilizando el constructor vacío vector3 sin ningún argumento, y vamos a inicializarlo de tal manera que e solamente tenga valores de 0, 0.0f, 0.0f, 0.0f. En el caso de que queramos crear un vector con valores predefinidos, vamos a definir un constructor el cual acepte 3 valores del tipo flotante, que en este caso serán E0, E1 y E2. Posteriormente vamos a definir un conjunto de interfaces para acceder a los elementos x, y, z del vector 3. Para esto vamos a definir float x, que deberá devolver el primer elemento, que se encuentra en el índice 0, y haremos lo mismo para los demás elementos y y z. Posteriormente vamos a definir operaciones entre vectores, para lo cual tendremos que declarar diferentes comportamientos para operadores como suma aritmética, resta y demás. Aquí, por ejemplo, vamos a definir la operación en la cual vamos a asignarle un valor negativo a un vector. ¿Qué debe devolver esta operación? Bueno, tiene que devolver el mismo vector pero con el signo contrario. Asimismo, también debemos definir operadores para poder acceder a los elementos del vector y cambiarlos en caso de que sea necesario. Por último, vamos a definir la operación de suma, multiplicación y división y algunas operaciones para calcular la longitud del vector. Una vez que hemos implementado la estructura de datos que contiene la implementación del vector de 3 coordenadas, podemos pasar a implementar operaciones entre vectores. Estas operaciones entre vectores las vamos a declarar como operaciones del tipo inline, es decir, serán operaciones que a la hora de compilar serán incluidas directamente sin tener que hacer un salto de función. Aquí podemos ver todos estos operadores que acabamos de definir. Asimismo, también hemos definido un operador que nos permitirá escribir directamente los valores que contiene cada vector. Y por último, una vez que se han definido las operaciones entre vectores, vamos a definir un conjunto de operaciones de álgebra lineal que contenga el producto punto, el producto cruz y una función para hacer el cálculo del vector unitario y un vector aleatorio. Una vez que hemos implementado estas operaciones, ya tenemos un conjunto de operaciones algebraicas que nos van a permitir simular cada rayo de luz. Un componente central que todos los ray tracers comparten es la implementación de una clase que representa un rayo de luz. Esta clase va a ser un rayo de luz que solamente puede avanzar en línea recta. Sin embargo, la vamos a utilizar para calcular las intersecciones de cada rayo de luz con objetos dentro del mundo. En este caso, vamos a implementar las colisiones de este rayo de luz con una esfera, la cual vamos a definir posteriormente. Comenzamos nuestra implementación de un rayo de luz creando un archivo de encabezado que va a contener dicha clase. Para esto, de nuevo, vamos a crear un nuevo elemento de encabezado, el cual vamos a llamar Ray. La clase Ray va a heredar las operaciones que se han definido dentro de vector 3, tal como se ha declarado en el diagrama donde vimos la dependencia de todos los componentes de nuestro programa. Para esto vamos a incluir el encabezado vector 3 en el inicio de la declaración de la clase Ray. Una vez que tenemos esto, podemos pasar a la creación de dicha clase. Esta clase va a contener como elementos públicos dos variables del tipo vector 3. Una que será A y otra será B. Estas variables contienen el punto de origen desde el cual se emite el rayo, que viene representado por A, y la dirección en la cual se propagará el rayo, que viene representada por el parámetro B. Las operaciones que debe realizar la clase rayo son muy simples, pues solamente tendremos que dedicarnos a inicializarlo,
crearemos algunas interfaces para poder acceder a cada uno de sus elementos y por último definiremos una clase que nos dará la posición del rayo al avanzar según un parámetro t. La rutina principal de nuestro programa la colocaremos en un archivo de encabezado llamado RayTracer. Por ahora no hemos hecho ninguna implementación de los demás elementos como Sphere, HeatTableList o HeatTable. Por lo tanto, solamente crearemos una versión simplificada del RayTracer que nos permitirá comenzar la implementación de nuestro programa. De nuevo, crearemos otra clase que contenga este RayTracer. Por ahora, el RayTracer solamente cargará la definición de rayo e implementaremos una versión muy simple del trazado de rayos. Esta función va a devolver un vector tridimensional. Sin embargo, aquí tenemos que hacer la aclaración y distinción de que este vector tridimensional lo utilizaremos para representar colores, no una posición. El motivo por el cual utilizamos la misma clase es que la implementación es exactamente idéntica a la de un vector tridimensional que representa una posición. Lo único que cambiará es que, si bien antes utilizamos un vector tridimensional para guardar posiciones, ahora lo utilizaremos para guardar un solo color, donde X representará el canal del color rojo, Y representa el canal del color verde y Z representa el canal del color azul. La función que implementa esto la vamos a llamar RayTrace. ¿Y qué argumento va a aceptar esta función? Bueno, esta función va a aceptar como argumento un rayo y lo que nos devolverá será el color calculado del rayo que le daremos como argumento. En esta versión inicial del RayTracer solamente vamos a implementar una versión del RayTrace en el cual vamos a mostrar el color del fondo según la dirección en la cual sea lanzada cada rayo. Ahora, para hacer la prueba del código que acabamos de crear, vamos a modificar un poco la rutina principal para que nos quede tal como tenemos aquí. Aquí lo que se ha hecho es definir el sistema de coordenadas. Hemos definido también dónde está la esquina inferior de la pantalla, tal como se muestra en el diagrama, y hemos definido algunas direcciones como la dirección horizontal y vertical. Esto nos va a permitir, ahora, en vez de calcular los valores de un gradiente, podremos hacer el mismo procedimiento para calcular U y V, que serán las coordenadas de la pantalla. Una vez que tenemos U y V calculadas, podemos multiplicarlas por la dirección horizontal y vertical y obtener un rayo, el cual tiene la dirección según cada posición del píxel de la pantalla. Una vez que hemos definido el origen y la dirección del rayo, podemos invocar a nuestra rutina RayTrace, la cual nos devolverá un color que corresponderá al color producido por el rayo. Una vez que tenemos este color, podemos hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho anteriormente y convertir este color a valores de cada canal de color para un píxel, y lo podremos guardar y escribir en el archivo. Si ejecutamos todo esto, veremos que otra vez no escribe nada en la terminal, pero ahora dentro del directorio del proyecto veremos que nuestro archivo de prueba ahora produce la siguiente imagen. Ahora que tenemos definidas las operaciones entre vectores tridimensionales, podemos pasar a implementar una clase que contenga las operaciones necesarias para dibujar una esfera. Esta clase, llamada esfera, lo que tendrá que hacer es calcular las intersecciones de cada rayo con cada esfera que coloquemos dentro de nuestro mundo. El cálculo de las intersecciones de cada rayo puede ser complicado si no utilizamos vectores tridimensionales, pero ahora con las operaciones que hemos definido podemos compactar la notación y llegar a la siguiente ecuación, la cual nos dirá si existen raíces, es decir, colisiones de rayo con la esfera, o no existen. En el caso de que sí exista alguna raíz, tendremos que implementar la reflexión de rayos que corresponda. Comenzaremos la implementación de la geometría de la esfera creando una función que nos diga si existe o no una colisión del rayo con la esfera. Para esto solamente tenemos que calcular cuál es la discriminante de esta ecuación. Por ahora vamos a definir esta operación como una operación que puede devolver un valor verdadero o falso según un rayo choque contra la esfera o no. En la función RayTrace implementaremos la esfera preguntándonos si el rayo R
colisiona con una esfera que estará en la posición 0,0,-1 y tendrá radio 0.5. En caso de que el rayo colisione con la esfera, devolverá el color rojo, y en caso de que el rayo no haga ninguna colisión con la esfera, devolverá el color del fondo que hemos definido en las operaciones siguientes. Al compilar y ejecutar el programa, veremos como resultado la siguiente imagen, que contiene la sombra de la esfera que queremos dibujar. La imagen que acabamos de producir, sin embargo, tiene un problema, y es que no tiene ningún tipo de iluminación. Para calcular la cantidad de luz que incide sobre la superficie, debemos obtener un vector que sea normal a la misma. Para esto vamos a implementar una operación que por cada punto de la esfera podamos calcular cuál es el vector normal a ese punto de la superficie. Con este vector calcularemos qué tanto incide el rayo de luz sobre la superficie de la esfera. Esto lo implementaremos haciendo el siguiente cambio. Vamos a cambiar la función HeatSphere, que originalmente devolvía un valor verdadero o falso, a una función que devuelva un valor del tipo flotante. Esta función nos devolverá el valor de t en el cual sucede la colisión del rayo con la esfera. Una vez que hemos calculado este valor t, podemos preguntarnos si tiene un valor positivo, es decir, tiene una intersección, o en caso contrario, no habrá ninguna intersección y por lo tanto el rayo devolverá la iluminación del fondo. Si compilamos y ejecutamos el programa con estas modificaciones, veremos que ahora produce una imagen coloreada según el ángulo de incidencia del rayo con la esfera. Ahora, para poder dibujar varios objetos en nuestro mundo, vamos a construir el soporte necesario para poder almacenar todos los objetos que queramos dibujar. Este soporte será una clase llamada HeatTableList que heredará a los componentes de la clase HeatTable. ¿Y qué es HeatTable? Bueno, HeatTable va a ser una clase que va a representar cualquier objeto que pueda ser golpeado por un rayo de luz. En este caso declararemos la clase como una clase abstracta. Esto es, que se declara con una sola función que tiene el calificador virtual, el cual indica que los miembros hijos de esta clase tendrán que definir esta función para poder ser hija de la clase HeatTable, y además vamos a definir una pequeña estructura de datos que va a contener los parámetros de la colisión de un rayo con la esfera. Los parámetros que va a contener van a ser la posición P donde ocurre la colisión, el vector normal de la superficie donde ocurrió la colisión y el valor T donde ocurre la colisión. Una vez hemos definido esto, podemos también modificar nuestro archivo donde se hace la declaración de la esfera y podemos entonces crear una clase esfera que hereda los componentes de HeatTable. Definiremos dentro de la función heat las operaciones que nos devolverán los puntos de colisión en la estructura HeatRecords. Aquí pueden ver que lo que está haciendo es lo mismo de antes y está ahora almacenando todos los datos donde ocurre la colisión dentro de esta estructura. La función devuelve verdadero o falso según ocurra o no la colisión. Y para extraer los datos de la colisión desde afuera de la función, tendremos que pasar por referencia la estructura HeatRecord. Asimismo, también la clase HeatTableList, que contiene todos los objetos de nuestro mundo, hereda de la clase HeatTable. Pero aquí, además de heredar los componentes de la clase HeatTable, también define un vector que contiene todos los elementos del mundo, como una lista, y además define su propia función heat. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, esto nos ayuda a que ahora podremos simular una colisión con cualquier objeto utilizando la interfaz de HeatTableList, en vez de verificar qué colisión ocurre esfera por esfera. Por último, para que todo esto funcione, tendremos que modificar la función RayTrace para que funcione adecuadamente. Aquí tendremos que añadirle un parámetro extra, que será la lista de los componentes del mundo. Además, tendremos que comprobar si el rayo colisiona con los objetos del mundo, para lo cual invocaremos a la función heat de HeatTableList.
En el caso de que si hay una colisión, devolveremos el color adecuado y en el caso de que no haya una colisión, solamente dibujaremos el fondo. En la función main tendremos que añadir los componentes del mundo. Para eso vamos a crear un vector con punteros a HeatTable y añadiremos cada una de las esferas. Una vez que tengamos esto, lo único que vamos a hacer es volver a llamar a la función RayTrace dándole como argumento el mundo representado por este vector de elementos HeatTable. Ya con esto listo, podemos compilar y ejecutar y obtendremos la siguiente imagen, que son las dos esferas que hemos colocado y el fondo. Ahora podemos tener varios componentes dentro de nuestro modelo de Ray Tracing. La imagen que acabamos de producir, sin embargo, tiene varios defectos visuales. Al hacer zoom podemos notar que la imagen presenta bordes cuadriculados, los cuales no deberían ocurrir. Hay varias técnicas para solucionar esto. Una de las técnicas más comunes consiste en crear una imagen en una resolución mucho más alta y luego cambiar la resolución haciéndola más pequeña de manera que estos efectos de los bordes desaparezcan. Pero en el contexto de un Ray Tracer hay una solución más simple. Una cosa que podemos hacer para mitigar este efecto consiste en vez de lanzar un solo rayo por cada píxel, podríamos lanzar varios rayos y calcular el promedio del color por cada píxel. Esto lo podemos hacer agregando una clase que haga la abstracción de la cámara y por cada píxel vamos a lanzar una cantidad ns de rayos. Para esto vamos a crear un nuevo archivo de encabezado llamado camera, el cual tendrá los siguientes elementos privados que anteriormente habíamos declarado en la función main. Estos elementos serán el punto de origen de coordenadas, la esquina inferior izquierda y los vectores que nos dicen la dirección horizontal y vertical dentro de nuestro sistema de referencia. La cámara se va a encargar de inicializar estos vectores y además se va a encargar de obtener el rayo correspondiente según las coordenadas U y V de la pantalla. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que modificar nuestra función main para añadir una cantidad ns de muestras por cada píxel. Asimismo, por cada píxel de nuestra pantalla vamos a lanzar varios rayos con direcciones aleatorias dentro de los límites de cada píxel. Para esto vamos a invocar a nuestra clase generadora de números aleatorios, la cual vamos a inicializar antes de iniciar cualquier paso dentro de nuestra ejecución, y a la hora de calcular las coordenadas U y V vamos a añadirle un número aleatorio entre 0 y 1, el cual se invoca utilizando randomGen y llamando a la función getFloat. Una vez que tenemos estas coordenadas U y V, podemos pedir a la cámara que nos devuelva el rayo correspondiente que atraviesa las coordenadas U y V, y con este rayo podemos hacer la traza de rayos dentro de nuestro mundo, la cual será añadida a los valores dentro del vector color. Por último, vamos a promediar todos los rayos que han pasado por cada píxel dividiendo el color entre ns y así podremos obtener una imagen que ya no presenta estos defectos. En comparación, veamos la imagen original y ahora veamos la imagen corregida. Esta imagen corregida ya no tiene los bordes cuadrados que habíamos visto anteriormente. Y así hemos implementado un algoritmo muy básico pero rápido de anti-aliasing. Hasta ahora nos hemos centrado en visualizar las esferas calculando cuál es el ángulo de incidencia del rayo sobre la superficie de cada una de las esferas. Ahora es momento de comenzar a implementar la física de los materiales que van a tener cada una de estas esferas. Vamos a considerar 4 tipos de materiales. El primero será un material difuso, es decir, un material opaco. El segundo será un material metálico que refleja los rayos de luz incidentes con una pequeña desviación. El tercero será un material dieléctrico, tal como un vidrio transparente. Y por último, implementaremos la física de la desviación de rayos según un agujero negro, también como otro tipo de material llamado un material de Schwarzschild. Para aproximar la física de un material del tipo lambertiano, podemos hacer el siguiente truco. Supongamos que tenemos una superficie de una esfera y un rayo el cual incide sobre esta superficie.
Para comenzar a calcular cuál es el ángulo de incidencia del rayo reflejado, lo que vamos a hacer es construir una esfera sobre el punto sobre el cual incide el rayo. Una vez tenemos construida esta esfera, lo único que necesitamos obtener es un punto aleatorio de la superficie de esta esfera. Supongamos que el punto aleatorio que se escoge es este de aquí. Entonces, el rayo reflejado podemos trazarlo desde el punto donde incidió el rayo original hasta el nuevo punto aleatorio que hemos escogido de la esfera unitaria que es tangente al punto de incidencia, de tal manera que el rayo nos quedará en esta dirección. Podemos hacer lo mismo para varios rayos. Calculamos el nuevo punto de reflexión de manera aleatoria y construimos el nuevo rayo. Más formalmente, si el punto de incidencia del rayo original lo denotamos por P, es decir, este punto de aquí, y la normal del punto de incidencia lo denotamos por N, entonces solamente tenemos que construir una nueva esfera con centro P más N, y de esta esfera obtendremos un punto aleatorio S en la superficie, el cual será la dirección del nuevo rayo reflejado. Implementar esto en nuestro código es relativamente fácil. Podemos aprovechar la función que habíamos declarado anteriormente, random in unity sphere, que hace lo siguiente. Esta función va a lanzar puntos aleatorios dentro del espacio de un cubo y se va a preguntar si el radio de este punto aleatorio con respecto al centro del cubo es menor que 1. En caso de que sea así, va a devolver el punto, y en caso de que no sea así, seguirá probando hasta obtener un punto que satisfaga esta condición. Una vez que tenemos esto, solo tenemos que modificar un poco nuestra función raytrace. Ahora vamos a calcular las coordenadas del rayo reflejado, y una vez que tengamos esto, vamos a de nuevo hacer una traza de rayos con este nuevo rayo reflejado, el cual se verá atenuado a la mitad de su intensidad. Compilando esto y ejecutando, obtenemos la siguiente imagen, en la cual ya se puede observar el efecto de las sombras. La imagen que acabamos de obtener, sin embargo, se ve demasiado oscura. Una cosa que podemos realizar para corregir este defecto es hacer una corrección gamma de los colores. Esto de la corrección gamma no es nada más que obtener la raíz cuadrada de cada canal de color, y entonces obtendremos al compilar y ejecutar una imagen que será más visible y ahora se puede apreciar correctamente el efecto de las sombras. Para implementar los diferentes materiales dentro de nuestro Ray Tracer, vamos a crear una clase abstracta que implemente la función scatter. Esta función nos va a devolver los rayos dispersados al incidir sobre la superficie del material. El material lamertiano que habíamos implementado anteriormente, ahora lo vamos a implementar como una nueva clase que herede las propiedades de la clase material y que implemente los rayos que se dispersan debido a la interacción con el material. Así vamos a hacer para el material opaco. También vamos a hacer algo similar para el material metálico, y por último vamos a implementar la refracción de la misma manera para los materiales translúcidos. Aquí estamos utilizando la función Slick. La función Slick podemos encontrar su descripción dentro del documento de Ray Tracing in a Weekend, y lo que hace es hacer una aproximación de cómo se difracta la luz en un material dieléctrico. Una vez que hemos implementado todo esto, vamos a modificar nuestra clase esfera para que acepte un material como argumento y que se va a guardar como una variable interna del objeto esfera. Por cada colisión vamos a almacenar el material en la estructura HeatRecord, la cual vamos a modificar para que se le pueda añadir también un puntero hacia el material del objeto colisionado. Una vez que hemos hecho esto, solamente debemos modificar un poco la función RayTracer para que ahora el material sea el responsable de calcular la nueva dirección del rayo dispersado. Una vez que hemos hecho esto, vamos a añadir un nuevo parámetro llamado Depth que nos va a indicar en qué reflexión estamos actualmente. Por ejemplo,
A la hora de comenzar el proceso de Ray Tracing, vamos a iniciar en la reflexión con índice 0. Conforme se realicen más reflexiones, la profundidad va a aumentar en una unidad. Y además, vamos a constreñir la función de Ray Trace para que solo pueda hacer como máximo 50 colisiones. Ahora vamos a añadir nuevas esferas que contengan los diferentes materiales, con los parámetros que tenemos aquí. Al compilar y ejecutar el programa resultante, vamos a obtener la siguiente imagen, que ahora podemos ver claramente tiene una esfera que tiene material dieléctrico, otras dos esferas que tienen un material opaco, y la esfera de la derecha ahora tiene un material metálico que refleja la luz. Por último, le daremos los toques finales a nuestro Ray Tracer implementando una clase que represente una textura. Estas texturas podrán ser o bien texturas constantes, tal como habíamos hecho anteriormente, texturas con un patrón reticular, o podremos añadir texturas a partir de una imagen. Para esto tendremos que modificar la clase HitRecord de manera que se puedan almacenar las coordenadas U y V de colisión del rayo con la esfera. Estas coordenadas representan en qué posición de la superficie de la esfera ha colisionado el rayo, y las utilizaremos para obtener el píxel de la textura correspondiente. Una vez que hemos hecho este cambio, modificaremos nuestra clase Sphere para poder obtener las coordenadas U y V según el punto de colisión. Asimismo, estaremos almacenando estas coordenadas cada vez que haya una intersección de un rayo con la esfera. También guardaremos un puntero del tipo HitTable para almacenar con qué objeto hemos colisionado. Por último, podemos modificar nuestra clase Camera para que pueda ser posicionada y direccionada en una posición arbitraria. Para esto, vamos a añadir la función Setup, que se encargará de calcular cuáles son los vectores vertical, horizontal y la esquina inferior izquierda, y dentro de la clase cámara, lo único que haremos será pasarle como argumento tres vectores: la posición desde la cual estamos viendo, la posición hacia la cual queremos ver y el vector que indica cuál es la dirección hacia arriba. También le pasaremos el campo de visión que queremos que tenga nuestra cámara y el aspect ratio, es decir, cuál es la relación entre altura y anchura de nuestra imagen. Modificaremos los materiales para que ahora podamos agregar una textura a cada material. Para esto, en vez de pasarle un vector al constructor de cada material, le pasaremos directamente un puntero hacia la textura que vaya a ser asignada a cada material. Haremos solamente esto para los materiales lambertianos, que son los únicos que pueden tener una textura dentro de este Ray Tracer. Por último, modificaremos la función principal para añadir nuevas esferas con las texturas que aquí especificamos. La primera esfera será una esfera con textura lambertiana y la cual tendrá una textura que se carga a partir de una imagen. Esta imagen solamente contiene un mapa de la Tierra y está dentro del directorio de texturas que acompaña al código fuente de esta sección. Esta imagen la vamos a cargar con la biblioteca STB. Para esto vamos a añadir esta biblioteca dentro de los archivos de encabezado y nos vamos a asegurar de que vamos a definir estas dos macros. Esto lo que hace es que configura la biblioteca STB para poder cargar adecuadamente las imágenes. Cuando llevamos a la función stbi load, lo que nos devuelve es una lista de valores que representa todos los colores de los píxeles de la textura. Al compilar y ejecutar esta versión del programa, vamos a obtener la siguiente imagen, donde ahora podemos ver que la esfera que tenía el material opaco y le hemos asignado la textura de la Tierra representa correctamente la textura que queríamos observar. Ahora que hemos completado el esqueleto de nuestro Ray Tracer, podemos pasar directamente a la derivación de un modelo que nos dé la desviación de los rayos de luz según se acerquen a un cuerpo masivo con la métrica de Schwarzschild. Para esto vamos a derivar el modelo comenzando estableciendo la métrica.
Suponiendo que nos restringimos al plano donde el ángulo es pi medios, podemos simplificar nuestra expresión para la métrica y podemos también establecer la condición para que esto sea una partícula sin masa. El intervalo que recorre una partícula sin masa en el espacio-tiempo tiene que ser igual a 0. Dado que la métrica es independiente de t y phi, tal como hemos expresado aquí, existen dos vectores de Killing, cuya forma covariante es la siguiente y su existencia implica que se debe cumplir esta condición. Aplicando esta condición y desarrollando los términos, llegaremos a la siguiente ecuación de movimiento, la cual podemos observar que tiene la forma de una ecuación de Binet. Esto nos va a permitir reexpresar toda esta expresión como un sistema newtoniano sobre el cual el fotón, experimenta una fuerza dada por esta expresión. Simulando el efecto de esta fuerza, vamos a poder calcular la desviación de los rayos de luz según el cuerpo masivo. Podemos observar cómo cambia la dirección de los rayos de luz si cambiamos la posición del cuerpo masivo. Implementaremos este efecto como un material llamado Schwarzschild. Este material, en caso de que el rayo se encuentre dentro del campo de fuerza, lo que hará es desviar este rayo según las ecuaciones que acabamos de derivar. Una vez que tenemos esto, podemos crear ahora un nuevo mundo con un material que sea del tipo Schwarzschild y vamos a modificar este mundo para que ahora esté rodeado por una gran esfera que tendrá un fondo estrellado. Y para hacer este ejemplo más interactivo, también cargaremos la biblioteca SFML. SFML es una biblioteca de código abierto que nos provee una interfaz con la cual podemos mostrar gráficos, audio, en una ventana dentro de nuestro programa. Podemos también configurar todo esto para que por cada nueva posición de la cámara se guarde la imagen correspondiente y crearemos un loop el cual estará esperando a los eventos producidos por el usuario cuando presione cualquiera de las teclas direccionales. Le daremos los toques finales a nuestro programa, incluyendo el encabezado Progress Bar, que nos mostrará una barra de progreso, File System, que se encargará de crear los directorios donde se guardarán las imágenes de salida, y por último también añadiremos Thread Pool, el cual nos permitirá convertir nuestro algoritmo de un solo hilo a un algoritmo multithread, el cual podrá ejecutarse con todos los procesadores de la máquina. Para esto, simplificaremos nuestra rutina principal en una rutina que se encargue de dibujar el mundo línea por línea y crearemos otra rutina llamada Render World Multithread, la cual se encargará de llamar a la función que dibuja el mundo línea por línea para diferentes valores de altura, los cuales computará de manera simultánea. El programa resultante ahora abrirá una ventana donde se mostrará el resultado de computar la imagen. En esta versión ahora podemos avanzar presionando la tecla arriba y volver a calcular una nueva imagen en una posición diferente. Al reunir varias de estas imágenes, ahora podemos crear un video el cual se vea el resultado de mover la cámara dentro de este mundo. Y con esto hemos concluido el proceso de realización de un Ray Tracer que implemente la desviación de rayos según la métrica de Schwarzschild alrededor de un agujero negro.